Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que es el doctor Tigre viejo porque ya tiene 65 años y esto nos permite entender lo que es en este momento histórico ser viejo, porque en la pandemia los viejos han sido la población más amenazada y durante la vacunación los viejos han sido los que tienen prioridad. Esto nos ha permitido establecer e identificar lo que se llama la brecha generacional. Se puede decir que la vejez, etapa en la cual he ingresado, que es tener más de 65 años en mi país, inclusive te toca pagar la mitad de los impuestos o no pagar impuestos en algunos casos, la mitad del pasaje. Y las personas que han tenido un trabajo regular con afiliación al seguro, pues pueden cobrar su pensión de jubilación, lo que les garantiza una estabilidad económica. En el caso mío, yo no tengo una seguridad económica, sino que mi seguridad es, más bien dicho, por mis recursos económicos, mis propios recursos económicos. Para entender que la vejez significa un cambio en el aspecto físico, en el aspecto biológico, un cambio en la situación económica y un cambio en la situación social, justamente cuando ahora, el día de hoy día, el presidente saliente Lenín Moreno ha hecho un decreto mediante el cual los presos con enfermedades crónicas no tienen derecho a indulto, los presos con enfermedades catastróficas también tienen derecho a indulto, y las personas de la tercera edad que tienen enfermedades catastróficas tienen prioridad por parte del Estado en medicación y asistencia. Asimismo, el Seguro Social pues destina la mayor parte de sus recursos, tanto en el Seguro Social General como en el Seguro Social Campesino, a los jubilados. Entonces, una persona de la tercera edad, como se conoce, es un individuo que se encuentra bajo una susceptibilidad biológica, como estamos viendo, porque su cuerpo entra en fases de deterioro que en muchos casos puede ser más grave o en otros menos grave. En el caso de deterioros graves, por ejemplo, personas que comienzan a perder la vista, el oído, comienzan a perder bruscamente el buen funcionamiento del corazón, el funcionamiento intestinal, el funcionamiento renal, el funcionamiento de los órganos de la locomoción o el funcionamiento del cerebro. Recordemos el Alzheimer, el Parkinson y la demencia senil. Son personas expuestas y gracias al cielo o gracias a la ventaja del siglo XXI, estas personas en este momento tienen las grandes posibilidades de contrarrestar el deterioro físico producido fundamentalmente por enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la pérdida de la vista, la pérdida de la audición, mediante tratamientos, mediante equipos, mediante artificios o inventos que están compensando lo que es y era un grave problema en tiempos pasados. Por ejemplo, la simple enfermedad de las cataratas o del pterygium o la ceguera progresiva de la vejez, pues ahora se encuentra muy bien recompensada por el uso de lentes, de cirugías, etc. Esto
que era antes un privilegio de los ricos, ahora es una posibilidad que existe en todos los hospitales del estado del Ecuador y que está más al alcance de todas las personas. Gracias a eso, la vida pasado los 65 años en el Ecuador no es una vida desgraciada como fue en las generaciones anteriores, sino que existe la posibilidad de prolongar la actividad mental, la actividad física, la actividad inclusive laboral, y tan visible es esto que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tiene ya más de 78 años, ha sido electo presidente de ese país. Algo que era posiblemente imposible para las generaciones anteriores, porque ya pasados los 65 años, el deterioro en todos los aspectos hacía muy riesgoso poner en el gobierno a un individuo senil. También sucede lo mismo con el Papa, y vemos que el desenvolvimiento del Papa es asombrosamente extraordinario, a diferencia inclusive de papas mucho más jóvenes que él. Pero esta pandemia también nos ha puesto en relieve que estamos frente a un problema económico muy grave en los países de menor desarrollo como Ecuador, donde la posibilidad del seguro social es algo muy serio. ¿Por qué? Porque el seguro social en Ecuador, y dada la pandemia, ha perdido millones de afiliados, y estos millones de afiliados del seguro social eran los que con sus aportes iban a cubrir las jubilaciones de las personas que se estaban jubilando y que ahora tienen, como hemos visto, una mayor longevidad y por tanto además necesitan nuevas medicinas, nuevos aparatos, nuevas técnicas, nuevos tratamientos cada vez más costosos, pero que indudablemente permiten a los individuos una vida activa y lúcida por mucho más tiempo. Y esto, incluidas las vacunas, significan que para personas de la tercera edad que económicamente son excluidas en la sociedad. Por ejemplo, yo no soy un jubilado, sin embargo, no puedo acceder a ningún trabajo con el Estado. No puedo volver a ser un médico del Ministerio de Salud o del Seguro Social Campesino solo porque tengo 65 años. No puedo ser un profesor universitario porque ya tengo 65 años. Es decir, se supone que yo tengo que salir del mercado laboral para dar oportunidad a los más jóvenes de ocupar esas plazas de trabajo. Pero además, las actividades productivas a las que yo puedo dedicarme en este momento tienen mayor o diferente complejidad, porque los conocimientos, los recursos, las herramientas, las relaciones laborales, las relaciones productivas son y han evolucionado de manera violenta y brusca en estos últimos años, a tal punto que no solamente a nosotros los viejos, sino a todos los jóvenes y a todos los de las clases medias y de la edad media, se los está sacando del trabajo porque las máquinas pueden hacer trabajos especialmente en fábricas y oficinas. Este desplazamiento de los seres humanos de trabajos tradicionales hacia la desocupación, el traslado de la población hacia la desocupación, más visible y brutalmente visible en el caso de Ecuador, en los campos, donde la agricultura industrial, la que hacen los tractores, las que hacen las empresas
de piscicultura que tienen motores que succionan el agua y basta un solo empleado para crear todo. Es decir, la mecanización agrícola ha creado una gran expulsión de campesinos de la ciudad a los campos, de los campos a la ciudad. Contrario a todas las ideas que tiene el gobierno, que piensa que hay que reactivar, que hay que convertir al campo en la principal fuente de empleo, que es la idea del Guillermo Lasso, cuando en realidad la principal fuente de empleo ya no es el campo, sino que es la ciudad, porque el campo está siendo se ha convertido en un lugar de desplazamiento de la población. Vemos que en la Amazonía son sacados los indígenas, vemos que en el océano los pescadores artesanales son desplazados y son sacados por los barcos pesqueros. Vemos que en las plantaciones de palma africana, de abacá, en las plantaciones de productos de gran superficie de tierra, las máquinas sacan a la población y basta uno o dos personas para operar esas maquinarias enormes para que enormes superficies del suelo no necesiten la presencia del ser humano. Esto es muy particular y esto afecta mucho pues a las personas de la tercera edad, que son las que se encuentran más vulnerables, porque la desadaptación a la ciudad de los campesinos es mucho más visible. Los campesinos son felices y están perfectamente adaptados a vivir en el campo. Cuando son trasladados a la ciudad, entran en una etapa de dependencia de otros seres humanos, de insuficiencia, de incapacidad psicológica y física que termina por causarles la muerte. Igual que la jubilación. En sí, la jubilación, que es el cambio de una actividad regular a la desocupación, también se ha convertido en uno de los más importantes causantes de la mortalidad en las personas de la tercera edad. Entonces tenemos que los seres humanos estamos evolucionando de una sociedad en la que en un principio la mayor protección que se le daba era a los jóvenes y a los niños. Por eso se hizo la educación, los colegios, las universidades, y se invertía muchísimo en el Estado, porque era invertir en algo que tenía futuro, a una sociedad que consume muchísimos de sus recursos en una población sin perspectiva, que es la población de la tercera edad, aparentemente sin perspectiva. Bien, pero ya hemos visto cómo se produce el deterioro biológico y cómo se produce el deterioro económico que estamos viviendo y que se ha acentuado de manera dramática con la pandemia, porque la pandemia lo que ha producido es una crisis económica, y esta crisis económica ha generado una migración. Esta migración, primero del campo a la ciudad y después de las ciudades a los países que tienen represada la riqueza, el poder, el conocimiento, las facilidades, las comodidades, hace que esta población migre hacia ese país. Pero ¿qué población es la que migra hacia los países desarrollados? Es la población infantil, como estamos viendo en Estados Unidos, la población infantil de América Latina, algo que no era común. Estábamos acostumbrados a que la migración sea de la población económicamente activa. Y esto quiere decir individuos que habían estudiado, que tenían habilidades, que tenían capacidades, que tenían posibilidades de hacer trabajos autónomos por sí mismos. Pero
Este fenómeno de la pandemia ahora está produciendo algo novedoso, la migración infantil, que es la que está en la frontera sur de los Estados Unidos. Esta migración infantil que en los años 90 fue la que no se produjo precisamente en la ciudad, como en el caso de Ecuador, que salieron 3 millones de habitantes por la crisis bancaria. Lo que miraron fue la población económicamente activa, pero se quedó los enfermos, los viejos y los niños. Sí hubo la fractura familiar. Hoy, la población que migra después y en la pandemia es, curiosamente, la población infantil. Esto es un suceso histórico muy importante que estamos viviendo. No solamente estamos viviendo eso, sino que estamos viviendo una crisis de convivencia social. Y esta crisis de convivencia social está determinada por la pandemia, que nos ha llevado primero a la cuarentena y al distanciamiento social, que ha modificado la movilidad humana, pero además ha modificado la comunicación de tal manera que el Internet ahora nos sirve para estudiar, para trabajar, para comprar, para hacer telemedicina, para hacer telepsicología, para pagar los impuestos, para recibir y pagar las cuentas bancarias, para todo. Es que hemos aprendido a depender del Internet. Pero no solamente que el Internet nos permite eso, sino que ahora el Internet nos permite importar directamente de cualquier parte del mundo la medicina que necesitamos, importar de cualquier ciudad el alimento que nos hace falta, importar de cualquier lugar de la ciudad las medicinas que están en cualquier farmacia. Usted simplemente llama y le viene a dejar un tipo con moto. Esto cambió las relaciones entre los seres humanos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora de manera alocada, de una manera completamente nueva, novedosa, desorientadora. Cambia la relación social. Pero esta relación social ahora nos vemos y nos damos cuenta que es muy susceptible. Por ejemplo, la crisis económica que estamos viviendo ha golpeado sobre todo a la clase media, que era la clase que llegó a ser poder político en Estados Unidos, porque en Rusia y en China los que llevaron a ser poder político fueron los obreros y trabajadores. En América Latina, los que son poder político siguen siendo los ricos, los terratenientes, los explotadores, los banqueros, como hemos visto en Ecuador. Ellos siguen siendo poder político. Pero esta crisis ha destruido la clase media, no solamente de los Estados Unidos, sino que ha destruido la clase media de todo el mundo y en especial de América Latina. Y esta clase media ahora se convierte en una clase pobre, y esta clase pobre es una clase completamente más difícil que la clase pobre de las generaciones anteriores, porque los pobres de las generaciones anteriores no sabían leer ni escribir, no sabían manejar automóvil ni moto, no sabían comunicarse por internet ni por celular, no habían estudiado nada, no habían llegado a ser PhDs, no habían llegado a ser doctores, no habían llegado a ser especialistas, no llegaron a ser nada. Y en cambio ahora esa gente que sabe manejar herramientas sofisticadas son las que están en la pobreza y se convierten en un peligro para los ricos, para el orden establecido, porque ellos no quieren ser gobernados por personas que usan, que concentran la riqueza, el poder y los conocimientos en una minoría, en un grupo pequeño. Eso es lo que se vive en América Latina, donde la sociedad está viviendo
la desigualdad. Recordemos que Estados Unidos, en su primer artículo de la Constitución, dice: todos los seres humanos nacemos y somos iguales. Y tenemos derecho a la libertad. La libertad no existe en este momento. Vemos que las leyes de cada país y las leyes entre países evitan e impiden la libre movilidad de nosotros los seres humanos. No podemos ir a los Estados Unidos sin visa. Somos ilegales. No podemos vivir en Ecuador sin pagar impuestos, sin registrarnos, sin obedecer a la autoridad, sin tener un trabajo, etcétera, etcétera, sin tener algo. Y esto nos hace que no podemos vivir en Ecuador si no votamos, si no tenemos la papeleta de votación, no tenemos la cédula de identidad, no tenemos la residencia. Si hemos cometido algún delito, si tenemos alguna sentencia, ¿no ven cómo tenemos prófugos a la mitad de los políticos del correísmo? Esto nos demuestra que no tenemos derecho a la igualdad, porque ya hemos visto que en este país la desigualdad se ha multiplicado. No existe. No tenemos derecho a la libertad, porque la libertad se convirtió en una libertad económica. Si tú no tienes plata, no te mueves. Si tú no tienes plata, no eres nadie. Y entonces la libertad se convirtió en un problema económico. En Australia quieren recibir voluntarios, quieren recibir estudiantes, y quieren recibir migrantes, pero que paguen. Si no tienen plata, no vengan. Y en Estados Unidos dicen: muy bien, vengan los migrantes, pero tiene que haber una persona en Estados Unidos que tenga la suficiente capacidad económica para mantenerle a usted, porque no le va a mantener el Estado. Si usted tiene una persona que tiene plata y que, bueno, ese dinero le permite mantenerle, perfecto. Lo malo que salió es que sí, eran los papás de los niños los que ahora quieren traer a sus hijos, y ellos ya dicen: sí, yo sí tengo plata y gano, así que tengo derecho a traer a mi hijo. Y esto salió mal. Ese salió el tiro por la culata, porque el problema fundamental que vive Estados Unidos es que los migrantes latinoamericanos se han convertido en poder político, ya no solamente en poder económico, sino en poder político. Ya tenemos una mayoría de votos en California, en Florida, en Texas, en Nueva York, en Chicago, estados que ahora comienzan a tener muchos latinos que deciden elecciones. Bien, pero la situación se complica cuando nos damos cuenta que en los países como nosotros, los nuestros, nosotros vivimos expuestos y en peligro, no solamente dentro del país, porque viene un mal gobierno, porque viene una catástrofe natural, por una sequía, una inundación, porque viene una violencia social, protestas, manifestaciones, porque es posible una guerra civil, como en Colombia, porque es posible la violencia intrafamiliar, y porque es posible la violencia intracomunitaria en el barrio. Es justamente la violencia cercana, la violencia barrial, la violencia del pueblo, la que ha producido la gran ola migratoria centroamericana hacia Estados Unidos. Y ayer nos dicen que en el Ecuador existen 10.000 niños desaparecidos. Y esos 10.000 niños desaparecidos, resulta que la mayor parte son individuos que se escapan de sus hogares por voluntad propia. Y sabemos que en América Latina la violencia de género es la principal causante de la prostitución y el tráfico de mujeres, del embarazo no deseado, del femicidio y del aborto.
que es la primera causa de muerte. Entonces estamos viviendo la violencia y esta crisis nos ha demostrado que la violencia está a la puerta de la casa. Todos los días estamos oyendo en las noticias aterrorizados, como por ejemplo solo el día de hoy fueron asesinados por sicariato 6 personas en las carreteras de la provincia de Los Ríos. ¿Puede usted imaginarse? Tipos en motocicleta que van y encuentran a los que están en un automóvil y matan a todos los que pueden. ¿Cómo llegamos a este nivel? Esto nos ha puesto en evidencia que somos susceptibles no solamente a cambios climáticos, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Centroamérica, donde si el cambio climático y la tragedia es un ciclón, un huracán en Estados Unidos, una nevada, bueno, y ahí la gente sale sin mayor conflicto, sin mayor problema. Pero si esa crisis es en México, si esa crisis es en Centroamérica, si es unas inundaciones en Guayaquil, si es unas sequías en la provincia de Manabí, la cosa toma otras características. Entonces somos susceptibles a problemas ambientales, pero además somos susceptibles y vulnerables a conflictos regionales, como por ejemplo lo que estamos viendo en Venezuela. Que Estados Unidos decide hacerle un bloqueo a Venezuela, Cuba y Nicaragua y produce una ola migratoria del diablo, endemoniada, terrible, que es la ola migratoria venezolana. Igual que la ola migratoria centroamericana, que en cambio es producida fundamentalmente por problemas políticos y ambientales de Centroamérica. La ola migratoria de Venezuela es producida por el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. De eso hay que tener clara concepción. Pero la ola migratoria ecuatoriana es esencialmente producida por el mal gobierno de Ecuador, porque Ecuador tiene todos los recursos económicos, tiene la población estudiada, tiene todas las facilidades, tiene biodiversidad, agua, electricidad, energía, carreteras, hospitales, escuelas, universidades, colegios, todo. Correa nos dejó en una extraordinaria posición. Sin embargo, la pandemia, sumada al pésimo gobierno de Lenín Moreno y a la derecha y de la derecha neoliberal en Ecuador, ha generado una ola migratoria que ahora saca diariamente personas por los aeropuertos, personas por los puertos y personas por las fronteras que van a otros países en calidad de ilegales. Entonces ahora nosotros somos exportadores de informales, porque ellos pueden vivir en las calles, en cualquier lugar, trabajar en cualquier cosa, en los campos, en las ciudades, inventar su propio trabajo, sobrevivir, porque son expertos ya en eso. Ilegales, porque porque son personas que son legalmente infelices en su propio partido y ilegalmente feliz en esos países más desarrollados. Esos somos ahora nosotros, los exportadores de personas felizmente ilegales. Y eso es un derecho que establece la Constitución norteamericana, porque la Constitución norteamericana señala que todos los seres humanos somos iguales, que todos tenemos derecho a la libertad y que todos tenemos el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y ya sabemos que la búsqueda de la felicidad nos lleva a Estados Unidos o a Europa, porque la felicidad dejó de ser una posibilidad en nuestros países. Muchas gracias.